Un saludo a todos nuestros hermanos de Casa de Pan, nuestro Templo Belén. Es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio que tenemos semanalmente, donde nos sentamos alrededor de la palabra de Dios como comunidad cristiana. Recibimos la palabra para que nos ayude a crecer y a mejorar. Esperamos que estos mensajes que estamos transmitiendo permanentemente puedan ser compartidos con sus amigos, sus familiares, sus amigos que quieran conocer un poco más del Señor. Creemos que la palabra de Dios nos orienta, nos guía. No es cuestión de una religión que se impone, porque vivimos por fe y la fe no se puede obligar. La fe tiene que ser producto de una convicción profunda que surge de acuerdo a un encuentro personal con la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Así que le damos gracias al Señor. Creemos también fundamentalmente que la palabra de Dios está diseñada para bendecir al ser humano en su persona y su familia. Las familias son importantes y por ende queremos hacer oración misionera pensando en las familias. Y para que tengamos una idea de cómo hacer oración, cada pueblo del mundo, cada etnia del mundo tiene una relación con la familia importante, natural. Porque existen las etnias, existen los pueblos y sus diferencias, porque las familias transmiten unos valores, transmiten una genética y unas ideas fundamentales que les permiten sobrevivir como sociedad, que deben multiplicarse, pero también deben sostenerse en el tiempo y deben de ser prósperas para poder existir a través de las épocas que tengan que cruzar. Por eso creemos que el Evangelio desde acá hasta más allá llega a las familias. Porque en unas partes del mundo cuando se van a casar son los padres los que deciden con quién se va a casar? Apenas el chico y la chica se conocen el día de la boda en muchos casos. Y lo sorprendente es que las tasas de separación son, iba a decir infinitamente, son mucho menores que en nuestros países occidentales, donde el criterio de los jóvenes decide con quién se casa. Y no estamos aquí para decir qué es mejor o qué es peor. Sencillamente es diferente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la familia y su importancia? Y cómo podemos orar para que todas las culturas puedan conocer y a tener a Jesucristo en su familia. Padre que estás en los cielos, oramos por nuestros obreros que están allí en distintas culturas, entre los pueblos, las etnias indígenas de Latinoamérica, pero también están en otros países, en otras culturas como la de Asia, la de África, que aunque hay grandes ciudades, tienen una cultura, pero además de eso, tienen en sus poblaciones rurales etnias, múltiples etnias. Cada grupo humano es tan distinto y tan diferente y tiene una huella indeleble puesta por tu Santo Espíritu, una distinción maravillosa, Señor, a la cual queremos llegar para que en contexto puedan conocer del Evangelio. Por eso oramos, por eso creemos, por eso pedimos en el nombre de Cristo Jesús para que nos ayudes a hacerlo de manera apropiada. Gracias, oh Dios, porque nuestra iglesia, Templo Belén, nunca va a perder esa impronta de ser multiplicadores del Evangelio desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Fundar iglesias, levantar liderazgo en medio de las culturas del mundo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener respuestas en la palabra del Señor y vamos a irnos al libro de Éxodo, el capítulo 6, vamos a leer del versículo 14 al versículo 30. Los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Sus descendientes formaron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohad, Joaquín, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Sus descendientes formaron los clanes de Simeón. Estos son los descendientes de Leví, tal como aparecen en los registros de familia. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Leví vivió hasta los 137 años. Entre los descendientes de Gerson se encontraban Libni y Simi. Cada uno de ellos llegó a ser antepasado de un clan. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Ishar, Hebrón, Uziel. Coat vivió hasta los 133 años. Entre los descendientes de Merari estaban Maali y Musi. Los siguientes son los clanes de los levitas, tal como aparecen en los registros de familia. Amram se casó con Jocabet, hermana de su padre, y ella dio a luz dos hijos, Aarón y Moisés. Amram vivió hasta los 137 años.
Los hijos de Ishar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Ella dio a luz a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abisab. Sus descendientes formaron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel y ella dio a luz a su hijo Fineés. Ellos son los antepasados de las familias levitas registrados según sus clanes. El Aarón y el Moisés mencionados en la lista anterior son a quienes el Señor dijo: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como un ejército. Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que te digo. Pero Moisés discutió con el Señor argumentando: no puedo hacerlo. Soy tan torpe para hablar. ¿Por qué debe escucharme el faraón? Padre, es tu palabra, que como siempre con suma urgencia la necesitamos, la recibimos y la vivimos. Ayúdanos a entenderla y que esos valores expresados allí nos puedan ayudar para ser bendecidos y caminar en lo apropiado que tú deseas para todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, surge la pregunta: ¿qué tan importante es conocer las genealogías y que están escritas allí en el texto bíblico un montón de nombres que nos hemos tomado el tiempo para leer? Esta genealogía específicamente aparece allí en medio de la narración de la liberación del pueblo de Israel y todos los sucesos. No está como en el libro de Números o en los evangelios que aparece la genealogía de Jesús. Abruptamente, de repente aparece esta genealogía, pero tiene su lógica. En primer lugar, entendamos que una genealogía es una lista de los antepasados de una persona o de un grupo. Y aunque los registros ancestrales existieron en muchas sociedades de la época, eran muy vagas, eran muy generales, pero los hebreos específicamente le daban una importancia, eran extensas. Entre los círculos judíos eran muy valoradas. Y el Antiguo Testamento, y noten esto, tiene aproximadamente 25 genealogías. También hay que notar que las genealogías a veces se pierden unos nombres, y en las culturas distintas al pueblo hebreo se perdían muchos, eran muy vagas, pero estas son mucho más específicas, pero aparecen los nombres principales y siempre tienen un mensaje importante. En esto están de acuerdo los estudiosos, los teólogos, los arqueólogos, y como podemos consultar algunos diccionarios y algunos textos que nos son útiles para poder exponer esto. Ahora, esta genealogía es dada en el contexto de la liberación del pueblo de Israel. Y la culminación, después de una genealogía, aparece la exclamación de Moisés diciéndole a Dios: pero ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Yo qué voy a decir y cómo voy a hacer? En otras palabras, como ser humano en solitario, le parecía enorme la tarea de sacar al pueblo de Dios del Egipto de esclavitud a una tierra que no se conocía, un viaje que iba a ser extenso, lidiar con mucho pueblo y llegar a un momento en la historia de su pueblo donde van a entrar en una tierra que no conocen, pero que Dios ha prometido. La tarea no era fácil. ¿Por qué entonces aparece la genealogía? Y vamos a encontrar que los nombres que allí están son muy importantes. No es solamente una lista más de nombres, y en eso están de acuerdo también los estudiosos. Aquí aparecen, entre otros, las familias de Rubén y de Simeón, los primeros dos hijos de Jacob. Entonces aquí le está recordando Dios a Moisés: mira que estos que están detrás de ti, tus ancestros, tienen que ver con el Abraham, tienen que ver con Jacob, y aquí están presentes porque él entendía entonces, en esa manera: te he guardado, te he sacado de las aguas porque yo tengo un propósito con toda una familia. Llamé a un hombre Abraham, pero Dios, aunque llama a individuos, quiere bendecir a toda una familia con un propósito. Lo vamos a ver enseguida. Aparece también Leví, el tercer hijo, cuya familia más adelante en la misma lista aparece con minucioso detalle. ¿Por qué? Porque Leví iba a ser muy importante, el antepasado de Moisés y de Aarón. Aparece en otra lista también aquí mismo Gersón, Coat y Merari y sus clanes.
Nombres importantes que debemos recordar y que van a aparecer en la Biblia con mucha frecuencia. Las ramas de la familia de Leví. Debe haber una especial razón donde se cumple el deseo de Dios, precisamente porque ellos iban a cumplir funciones sacerdotales en la nación de Israel, guardando la línea ética y todo el deber ser que Dios planteaba en su ley. De los hijos de Leví, Coat es el primero que se nombra y aparecen allí. Y vemos que Moisés y Aarón descendían de esta rama de la familia de Coat. Aparece la edad de ellos como la de Leví. Interesante, Coat y luego Leví y los años que tienen. ¿Por qué? De los hijos de Coat se enfatiza el nombre de Amram y también se nota la edad. Luego aparece que un matrimonio donde dice que tomó Amram una mujer a Jocabet, que era su tía. Ahora, hay que explicar que a veces este término no se refiere a una tía directa, sino que era su pariente, aunque bien pudo haber sido una tía. Pero lo normal es que en estas genealogías, cuando se hablaba de la hermana o la tía, tiene que ver con la esposa de alguien que era familiar de él, era un pariente que estaba en el mismo espacio de familia, pero no necesariamente tan consanguíneo. Es un sentido más amplio, un pariente. Muy bien, lo que tenemos aquí, como en otros lugares de las Escrituras, es una lista sintetizada de nombres, y esos nombres son importantes y algo tienen para decirnos. Con los nombres realzados en este pasaje que hemos leído, empezamos a comprender que Dios está demostrando que tiene un plan con un pueblo. Tiene un plan para cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Pero en ese plan no estamos ignorados nosotros, sí, los occidentales y todas las razas de la tierra, porque la bendición de Dios es hacerlo de la manera que Él diseñó todo, a través de las familias. Por eso le había dicho a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios levantó al pueblo elegido, no elegido como un privilegiado o como alguien que Dios le iba a dar más cosas o que iba a tener un favor por encima de todos. Al contrario, era el instrumento escogido de Dios para bendecir a todas las naciones. Y de eso está lleno, con los nombres que aparecen aquí, todo el desarrollo del plan de Dios con su pueblo para bendecirnos a ti y a mí. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Dios llama a familias. La familia es supremamente importante en el concepto divino. Tu familia, mi familia son muy importantes. ¿Por qué debemos de proteger y guardar la familia? Miremos una lista que nos puede resumir muy bien el objetivo de pasajes como este. No vamos a entrar a explicar las genealogías del Nuevo Testamento, pero recordemos, Antiguo Testamento, 25 genealogías, donde aparecen muchos nombres, y cualquiera de los protagonistas que brillan para nosotros, pues en la genealogía se pierde en medio de un montón de otras personas, que fueron los causantes que ese individuo o esa mujer que Dios escogió para un propósito útil, tiene algunas personas detrás, que también fueron útiles y usadas soberanamente para procrear y bendecir, porque los hijos de cada uno de nosotros son de bendición, no solamente para nuestras vidas, sino para todos los demás. Y si creemos a la palabra bíblica, tu familia y mi familia debería bendecir al mundo. Si creamos una idea firme en nuestros hijos y creemos que esa idea es revolucionaria y nos ha transformado, pues vamos a levantar hijos para una sociedad necesitada, con unas convicciones, unas creencias, unos principios, una ética muy responsables. Aparecen entonces en la Biblia llamados como particulares estas personas protagonistas, como un Moisés, como un Aarón. Pero no podemos olvidar el sentido que se le da a la familia en la Biblia, que es la base de una sociedad. Las familias se expanden, se administran y se multiplican en todo sentido. No solamente el recurso económico, no solamente las personas, sino también las ideas. Y en la Biblia, estas familias no están para ser colonizadores o déspotas con otros pueblos. Aparecen con una comisión clara: ser bendición a las demás naciones. Por eso la nación de Israel fue tan respetuosa de los derechos humanos. Y si estudiamos sociológicamente, o desde la antropología y una de sus ramas, la sociología, cómo vivían los pueblos antiguos,
No habían códigos de guerra claros, no había respeto por el prisionero, no había respeto por su familia, pero en la Biblia se demanda y se exige esto. ¿Cómo puede ser que hoy eso ha cambiado? Precisamente porque el corazón del hombre se ha apartado de Dios. La familia entonces tiene un propósito claro, que imparte responsabilidades y tareas que juiciosamente la generación nueva debe cumplir para ser productivos y poder bendecir a otros. El nepotismo, para facilitar poder y doblegar a otros, no es parte de la idea bíblica. No, el ser cercanos y estar como familia siempre cumple un propósito: bendecir y ayudar a otros. La responsabilidad transmitida que debe hacerse de generación en generación es acerca de la bendición y la prosperidad que debemos de facilitar a los demás. Ese es el sentido de salvación. Los principios dejados por Dios se transmiten en los hijos para que ellos puedan ser justos con los demás. No habría explotación, no habría eso de colonizar y conquistar otros pueblos para usufructo personal. Nunca es la explotación de otros lo que Dios desea, ni mucho menos encargó. ¿El poder para qué? Si no hay una línea ética y de una moral clara transmitida como valor en la familia, y de familia en familia, de generación en generación, el poder se va a levantar para destruir y no para construir. Destruir es fácil, construir es muy difícil. ¿Qué es lo que Dios desea y lo que Dios quiere? Y yo quiero concluir en el día de hoy preguntándonos, ¿por qué hoy se ataca tanto a la familia?